Señor, damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por tu gracia. Realmente no hay ningún mérito el hecho de que nosotros estemos aquí para nosotros. Es para tu gloria, Señor. Gracias, oh Dios Padre. Gracias, bendito Señor. Obra tu poder en cada corazón. Obra ese poder, algunos para salvación, Señor, y otros para santificación, para que, Señor, crezcamos en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que fructifiquemos, que demos mucho fruto, como dice el Señor en Juan 15:5, cuando Él habla de la vid verdadera, que nos aferremos a Cristo, que permanezcamos en Él, para que demos mucho fruto. Oro, Señor, que tú obres. Pido, Señor, que tú obres en cada corazón. Que me des, Señor, la asistencia del Espíritu Santo para poder, Señor, explicar tu palabra con temor y temblor. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hace 8 días comenzábamos con el propósito de las parábolas, como una introducción a este tema de las parábolas del reino. Y decíamos que las parábolas son historias comunes que tenían el objetivo de comparar aspectos de la naturaleza y el desarrollo del reino de los cielos o de la esfera del gobierno de Dios. Recordemos que Cristo vino, cuando Él vino en su ministerio, después de que Juan el Bautista fuera encarcelado, dice que Él vino predicando el Evangelio. Cristo vino predicando el Evangelio de Dios, diciendo el reino de Dios se ha acercado. Ese había sido el tema que el Señor habló claramente, por ejemplo, en el Sermón del Monte y en las enseñanzas que los evangelios registran hasta que comenzó a hablar en parábolas. Las parábolas son historias sacadas de la cotidianeidad, desde lo cotidiano, cuyo propósito en sí, eso lo aclaramos hace 8 días, no es el de aclarar a todos las verdades del reino, sino de velarlo a aquellos que cerraban su corazón al Evangelio, a la persona de Cristo. Como había ocurrido con los líderes religiosos y sus seguidores, ellos taparon sus oídos al mensaje de Cristo. Ellos cerraron sus ojos a las evidencias del Señor Jesucristo, cuyas obras mostraban que Él era el Mesías, pero ellos cerraron sus ojos y decidieron no creer en Él. Pero los discípulos, a quienes seguían al Señor de una manera genuina, sincera, a ellos les fue aclarado el significado teológico que estaba oculto en las parábolas. Mientras para unos, aquellos que oían al Señor pero se negaban a confiar en Él como el Mesías, esa historia que el Señor decía solo era una simple historia, pero aquellos que oían esas mismas palabras, pero que estaban dispuestos a escucharlas y a seguir a Cristo, ellos iban a entender el verdadero significado de tales historias, porque el Señor mismo se las iba a enseñar. Por lo menos vemos 2 parábolas que el Señor explicó, que es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Las otras no las explicó, pero pudiéramos decir que aún si no las hubiera explicado, ya los discípulos sabían lo básico para entender esas parábolas. Así que las parábolas no tienen el propósito en sí de clarificar, de esclarecer, y aclaramos eso, lo que hoy en día muchos predicadores hacen. Se paran al púlpito, cuentan buenas historias y piensan que con eso están haciendo claro la Biblia. No es así. Las parábolas contienen verdades ocultas, maravillosas, que tienen que ver con aspectos del reino de los cielos.
Y la primera parábola, que es la que vamos a ver en esta mañana, habla de la recepción del mensaje, de la recepción de ese mensaje del reino. ¿Cómo he recibido el mensaje superficialmente? ¿Cuáles son sus resultados? Y cómo he recibido profundamente y también cómo son sus resultados. Esta parábola es conocida como la parábola del sembrador. De hecho, es el título que nosotros tenemos en nuestras Biblias, parábola del sembrador. Y la encontramos en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo está en el capítulo 13, en Marcos está en el capítulo 4, versículos 2 al 20, y en Lucas, en la misma parábola del sembrador, está en el capítulo 8, versículos 4 al 15. Pero nos vamos a centrar en el evangelio de Marcos. Vamos a ir una que otra vez a los otros evangelios para ampliar el significado, pero vamos a centrarnos específicamente en el evangelio de Mateo. Así que vayamos por favor a Mateo, Marcos no, Mateo. En Mateo, vamos a ir a Marcos muy de vez en cuando, pero vamos a centrarnos en el libro, en el evangelio de Mateo. Vayamos a Mateo, capítulo 13, los primeros 3 versículos. Allí leemos que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Recuerden cómo comienza el versículo, que es una conexión con el capítulo anterior. Aquel día. ¿Qué día? Ese mismo día de reposo que comenzó en el capítulo 12, donde el Señor tuvo la confrontación con los líderes religiosos sobre el día de reposo, y donde fue acusado por ellos de echar demonios por el príncipe de los demonios, como está en Mateo 12, 24, versículo 24 del capítulo 12. Ese mismo día, el Señor salió de la casa, podríamos decir que ya podría ser ya una hora avanzada del día. Dice que se le juntó mucha gente seguía al Señor. Multitudes seguían al Señor. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. A pesar de que mucha gente seguía al Señor, muchos los seguían por razones equivocadas. Algunos por curiosidad. Era un personaje muy popular en la época, muy controversial por las discusiones que tenía con los líderes religiosos. Otros seguían al Señor por recibir un milagro de Él, pero no porque lo veían como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver que si nosotros juzgamos el ministerio del Señor en números para definir si es exitoso o exitoso, muchos diríamos que el ministerio del Señor no tuvo tanto éxito como, por ejemplo, nosotros vemos hoy día los televangelistas o los supuestos ungidos. Tienen miles siguiéndole. El Señor Jesucristo resucitó, ascendió al cielo y vemos en el aposento alto solamente 120 discípulos. ¿Y dónde están esos 5,000 que comieron con Él en Juan 6? Que comieron de los 5 panes y los 2 peces. ¿Dónde están esos 4,000 en otra ocasión que el Señor multiplicó los panes y los peces? Seguían al Señor por razones equivocadas. Seguían al Señor por el pan, por la comida que perece, pero no a la que vida eterna permanece. Así que el Señor, debido a la multitud que le seguía, adaptó una barca como púlpito. El Señor era muy recursivo. Y esto sirvió para que la superficie del agua amplificara su voz. Como se sube, el agua rebota las ondas sonoras y eso hace que el sonido se concentre hacia adelante. Entonces, eso les sirvió para amplificar su voz, y dice que les habló muchas cosas en parábolas. Recuerden que esto llamó la atención de sus discípulos. Llamó porque les enseñas en parábolas. Llamó la atención de que él adoptara una forma diferente de enseñar. Mateo dice que les habló muchas cosas en parábolas. O sea que no fue solamente la parábola del sembrador, sino que fueron muchas parábolas
Pero Mateo toma nota, Mateo, Marcos y Lucas toman nota de esta parábola en especial. La parábola, como vemos aquí, era una historia muy común, muy conocida por todos. Los que escuchaban podían imaginarse la escena narrada por el Señor, que era un contexto agrícola. Galilea es una región agrícola. Así que era una historia muy común para todos. Posiblemente muchos se sentían identificados con la historia porque habían participado de la siembra. O muchos habían visto a los sembradores esparciendo las semillas. Así que era una historia muy conocida por todos. Sin embargo, el Señor comienza llamando la atención. Cuando el Señor llama la atención cuando comienza la parábola, Él dice en el versículo 3, dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, mirad. Eso significa, miren, presten atención. El sembrador salió a sembrar. Yo sé, que es especial en eso, pero Él dice, presten atención. Presten atención. El sembrador salió a sembrar. Y la siembra de la cebada o del trigo, en ese tiempo se realizaba el goleo. Se cogía la semilla, se tiraba al aire. Así que el viento hacía que parte de la semilla fuera a dar a cualquier terreno. Incluso la semilla iba a dar fuera del terreno que había sido preparado para la siembra, como lo vamos a ver en un momento. Y continúa diciendo, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. También era muy común que los terrenos en Galilea estuvieran separados por franjas por donde las personas y los animales transitaban. Por supuesto, debido a las continuas pisadas, ese terreno estaba duro como el concreto. Los que hemos caminado por el campo, hemos caminado por franjas donde el pisar de la persona continuo borra toda la hierba que hay allí, queda un piso duro, no entra nada allí. Así eran esas franjas que separaban los terrenos en Galilea. Y como la semilla se lanzaba al aire, el viento hacía que parte de la semilla fuera a dar a ese lugar. Y como quedaba en la superficie, las aves estaban prestas a abalanzarse sobre ella para comerse la semilla. Versículo 5 nos dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido al sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra característica muy general en los terrenos de Palestina es que contienen mucha piedra. Escuché a un predicador decir que alguien graciosamente dijo que cuando estaban repartiendo los ángeles las semillas que eran piedras en la tierra, alguien tropezó caminando por Galilea y ahí todo el costalado que tenía lo dejó ahí pegado. Y por eso hay tanta piedra en Galilea. De hecho, Uruguay también es un terreno muy parecido a este terreno de Galilea. Mucha piedra allí. Así que es necesario despedregar el terreno para la siembra. Si no se hace eso, la productividad sería mínima. Sin embargo, a pesar de que parte del terreno era adaptado, había un terreno que no estaba adaptado, y parte de la semilla, arrastrada por el viento, iba a dar al terreno pedregoso. A un terreno pedregoso. Un terreno superficial, un terreno cuya capa de tierra era muy delgada. Y por dentro estaba lleno de piedra. Y debido a la humedad que el lecho de la piedra guardaba,
Eso hacía que la semilla brotara rápidamente, pero esta no se podía enraizar debido a la piedra y el sol la quemaba. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En la extensión de ese terreno, había un terreno que aunque estaba limpio por encima, por dentro estaba infestado de raíces de maleza espinosa. Y parte de la semilla cayó allí, pero los espinos que ya estaban adaptados al terreno, brotaron y crecieron más rápido que la buena planta. ¿Y qué pasó? La ahogaron. El versículo 8 nos dice que parte cayó en buena tierra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, cual a 100, cual a 60 y cual a 100 por uno. Había una parte allí, una tierra que había sido previamente preparada, despedrada, desmalezada, donde la semilla iba a germinar, iba a prosperar, iba a fructificar. Y aunque su fruto no iba a ser uniforme, porque llevemos de uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno, lo cierto es que cada semilla iba a dar fruto. Y termina diciendo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Una historia común, cotidiana, conocidísima por todos, pero para muchos se quedó en eso, en una historia. Pero como dice el Señor en el versículo 9, el que tiene oídos para ver que oiga. Para aquellos que por la gracia de Dios pueden oír espiritualmente y pueden prestar atención, de modo que meditaran en la parábola, ellos entendieron que la enseñanza no se quedó en eso. Fijémonos que muchos escucharon la parábola, pero los que seguían sinceramente al Señor, que eran sus discípulos, ellos, como dice Lucas 8:9, ellos le seguían porque creían en Él. Ellos le seguían porque querían conocerle. Ellos le seguían porque querían aprender de Él. Ellos fueron al Señor y le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Ellos fueron los únicos que fueron. Porque ellos sí tenían oídos para qué. Para oír. Muchos se fueron desilusionados de esa multitud que estaba ahí escuchando porque querían oír otra cosa. Quizá ellos querían oír una disertación teológica entre el Señor y los líderes religiosos. Lo cruzaron de demonio, ahorita se va a parar y lo va a coger y lo va. Pero él no hizo eso. Lo que escucharon fue una historia. Pero el que tiene oídos para oír, oye. El que tiene oídos para oír presta atención y quiere saber más. Y es por eso que fueron al Señor, Señor, explícanos la parábola. Sabemos que hay algo detrás de eso. Para nosotros no es una simple historia. Para nosotros hay algo más. Explícanos, Señor. Y es a este grupo a quienes el Señor le explica la parábola. Y aquí vemos algo, hermanos, importante. Que la parábola tuvo que ser explicada. Tuvo que ser explicada. Y quien la explicó fue el mismo que la dijo el Señor. El Señor. Y que la explicación tuvo lugar después de haberla relatado. Incluso cuando Lucas nos dice que cuando ya él quedó solo con los discípulos. Marcos también nos dice eso. Así que nosotros debemos aquí entender que fueron los que oyeron, los que prestaron atención, quienes siguieron al Señor para saber su significado. Eso es lo que tenemos que hacer cuando no entendemos algo que llama nuestra atención. Nosotros podemos ir al Señor para que nos ayude a entender lo que no podemos entender. ¿Por qué vamos al Señor? Para que nos ayude a entender aquello que no podemos entender, porque queremos entender. O podemos ir al que predicó el mensaje. Yo no entiendo la predicación, pero me llamó esta atención. Podemos ir al que predicó el mensaje, porque si lo predicó significa que lo estudió. Así que puede dar razón de aquello que no se entiende.
Pero solo aquellos que se interesan por conocer las verdades del reino son aquellos que van a querer saber la verdadera interpretación de la palabra de Dios. La Biblia debe ser interpretada y su interpretación debe ser explicada. Y eso es lo que hacemos cuando se predica la palabra. Eso debe de hacerse cuando se predica la palabra. Y para ello, para interpretarla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, para que esa aplicación sea consecuente con la interpretación. Y si vamos al Señor pidiéndole que nos ayude a entender lo que para nosotros es difícil, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Como vemos que lo hizo aquí con sus discípulos. Ellos percibieron algo que para ellos era más que una simple historia. Y fueron al Señor porque querían saber más. Y el Señor se lo explicó. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer la palabra de Dios? Un consejo: toma tiempo en la palabra. Toma tiempo en la palabra. Asiste a la iglesia donde se predica la palabra. Acude a los estudios bíblicos, son gratis, no se cobra. Asiste en el día del Señor a una iglesia donde se explique la Biblia, donde se explique la interpretación de la palabra y se aplique, se hagan aplicaciones correctas. ¿Cuál es una aplicación correcta? Una aplicación que tiene que ver con la interpretación. Una aplicación que no tiene nada que ver con la interpretación de un pasaje bíblico es una espiritualización de ese pasaje, lo cual no es correcto. No vayan donde se cuenten historias. Escucha buenos predicadores en internet. Lee buenos libros. Hermanos, y les aseguro que no solamente van a amar más la palabra, sino que la van a entender más, la van a conocer más. Así que, en razón de la necesidad de los discípulos, en los versículos 18 al 23, tenemos la explicación de la parábola, su verdad teológica y doctrinal. Dice el Señor en el versículo 18: oíd pues la parábola del sembrador. Ellos habían oído, pero ahora necesitaban prestar atención a su significado. Esto nos ayuda a entender, hermanos, que aunque percibimos una predicación o un estudio bíblico con el oído, no es suficiente para entender. Necesitamos esforzar nuestras mentes. Estamos aquí, la mente quiere volar, pensar qué es el almuerzo, pensar si es la estufa prendida o si no es la estufa prendida, pensar que me iban a llamar a las 11 de la mañana precisamente cuando comenzaron a predicar. ¿Sabe qué? Discipline su mente, quite eso y centre su mente a lo que se está explicando en la iglesia. Eso es lo que uno debe hacer. Por eso el Señor dice: oigan, presten atención, presten atención. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Necesitamos esforzar nuestras mentes, disponer el corazón para aceptar no lo que queremos oír, sino lo que el Señor ha querido decirnos en su palabra. Y si tenemos un corazón dispuesto, vamos a recibir más. Como el mismo Señor Jesucristo dijo: al que tiene, se le dará más. Los discípulos tenían al Señor porque habían dispuesto sus vidas para seguirle. ¿Y qué pasó? Recibieron más. Pero los que lo rechazaron solo iban a recordar la parábola como una historia de la siembra que ya conocían, pero no más. Y lo primero que vemos en la explicación de la parábola es que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios.
La palabra del reino, como leemos en Lucas 8:11, en la explicación donde el Señor dice la semilla es la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino la palabra del reino. Es el contenido de lo que este reino expresa. Es el contenido de lo que el rey quiere dar a conocer. Es la revelación de lo que está en Dios. Eso es la palabra de Dios. Es la revelación escrita de lo que Dios ha querido darnos a conocer. Su carácter, su naturaleza, sus caminos, su voluntad. Aquello que necesitamos conocer. Los que estamos dispuestos a someternos a su señorío. La palabra de Dios es la expresión del pensamiento de Dios. Eso es la palabra de Dios. Lo que Él ha querido revelarnos en este libro, cuyo tema principal es Cristo, su persona, su obra. De hecho, el primer capítulo de Juan nos dice que Cristo es el Logos de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Y Él es el Rey que va a gobernar en este reino, en ese reino de Dios. Por tanto, el mensaje del reino se refiere a Cristo. Y como una semilla, la palabra produce el nuevo nacimiento. No en la tierra, sino en el corazón de los que creen. Como dice 1 Pedro 1:23, que los creyentes somos renacidos. Los creyentes hemos vuelto a nacer. Eso significa renacer. De semilla incorruptible por la palabra de Dios. La palabra es una semilla incorruptible. Esa semilla es toda la palabra de Dios. Como dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz. Porque entra al corazón y da fruto, da vida. Eso es la palabra de Dios. Cuando una semilla, sea la semilla de lo que sea, es sana y esa semilla entra a un terreno fértil, esa semilla allí dentro del terreno da vida. Y eso hace la palabra. Entra al corazón que ya ha sido adaptado por Dios para que dé fruto y la semilla fructifica. Y eso ha ocurrido en el corazón de cada creyente. La semilla es la palabra de Dios. ¿Y quién es el sembrador? En Mateo 4:14 leemos que el sembrador es el que siembra la palabra. En Mateo 13:37, cuando el Señor explica la parábola de la cizaña, nosotros leemos que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la palabra es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El Señor en su ministerio terrenal vino predicando el Evangelio, como nosotros leemos en Mateo 4:17. Así que Él es el sembrador que vino esparciendo la semilla incorruptible. Pero cuando ejecutó su obra en la cruz y resucitó para ascender en gloria, al momento de ascender a la gloria, encomendó a los apóstoles y por extensión a todos los cristianos a la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación, es decir, de sembrar la palabra del reino. Así que todos somos sembradores. Si somos cristianos, todos los cristianos somos sembradores. La semilla es la palabra que procede de Dios. Y aquel que ha recibido, toda persona en quien la palabra ha fructificado, tiene la tarea de esparcirla, de proclamarla. Y para ello debemos crecer en el conocimiento del Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces el mensaje del reino? ¿Conoces al Rey? Debemos conocerlo para poder esparcir esa semilla al mundo. Porque como leemos en Mateo 13:38, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Y el terreno donde cae la semilla es el corazón del hombre. Como el Señor lo explica en el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata ¿qué?
Lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Ahí entendemos que el terreno es el corazón del hombre. El corazón del hombre. Ese fue el que fue sembrado en el camino. Esta parábola contiene 4 clases de terreno. Y esos 4 clases de terreno describen o son comparados con los diferentes estados en los que se encuentran los corazones de los hombres, a quienes hay que anunciarles el Evangelio. El primero es comparado con el terreno del camino. El camino, como decía, es por donde transitan las personas y los animales y aún por donde se transporta la cosecha. Ese terreno está duro, apisonado como el concreto, y la semilla cae allí. Lo mismo ocurre cuando se esparce la palabra. En medio de la gente hay personas con un corazón duro. Estaban cuando el Señor proclamó el Evangelio. Fueron los que lo acusaron de demonio, fueron los que lo rechazaron. Y esos corazones están presentes en este tiempo. Personas endurecidas por transeúntes como la religión, el pecado, el engaño de los falsos maestros, las falsas religiones, etc. Están tan endurecidos que no prestan atención al mensaje. No prestan atención. Lo escuchan. El mensaje llega a sus oídos, pero no entienden el verdadero significado. Y una de las razones por las cuales no pueden entender es que el mensaje que se predica es espiritual. El mensaje que se predica es espiritual. Y en tales corazones no hay disposición espiritual para que acepten el Evangelio. Como dice Primera de Corintios 2:14, allí dice Pablo, en Primera de Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe, no entiende, no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. La semilla, la palabra de Dios es asunto del Espíritu de Dios. Y el hombre natural, ¿qué? No puede percibir esas cosas. ¿Por qué? Porque para él son una estupidez, son locura. ¿Y por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Ay, está hablando, eso no tiene importancia para mí. El creyente entiende que son palabras de vida, las cuales tenemos que estar atentos, pero el que no, eso no es para mí. No me interesa. ¿Por qué? Porque está en un estado natural. Está en un estado natural. Y esos corazones endurecidos, para ellos el Evangelio puede parecerles una locura que no merece su atención. Y el mensaje se queda en la superficie, no entra. Y hay 2 razones por las cuales el mensaje no puede entrar. Primero, la dureza del corazón. Tantos pasando por ahí han endurecido ese corazón. El principal transeúnte que se pasea a sus anchas es el pecado. El pecado. Ahí en su corazón pasando un pecado y consintiendo un pecado. No quiere escuchar, no quiere disponer su corazón para entender. Porque está ese transeúnte pasando por ahí, endureciendo ese terreno. El segundo transeúnte, la religión. La religión puede ser el segundo transeúnte, la cultura otro transeúnte. El mundo. Han endurecido ese corazón como cemento y no entra la palabra. La segunda por la cual ese mensaje no puede entrar es la actuación del maligno. Como estas personas oyen con los oídos la palabra, pero no la entienden porque no entra al corazón, viene el malo. Viene el malo, eso dice en Marcos capítulo 4, nosotros leemos en Marcos capítulo 4, versículo 15, que luego que oye la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en ese corazón.
Así como en la siembra, en la parábola del sembrador, las aves están vigilando desde los árboles, pendientes a que la semilla caiga en el camino para caer sobre ella y tragarla. Así cuando la palabra está siendo predicada, Satanás está pendiente para que luego que oigan la palabra, esos corazones endurecidos, lanzarse sobre ellos y quitarla. Quitarla. ¿Para qué? Para que no entre vida allí. Para que no dé fruto. Para que no haya vida en ese corazón. ¿Por qué? Porque Satanás es homicida. Él quiere la muerte. Y él, como ese corazón está endurecido, él como el ave se lanza para quitar esa palabra antes de que la palabra trate de enraizar allí. Y eso es impresionante, hermanos. Es impresionante porque eso puede estar pasando aún acá, en este momento. Eso puede estar pasando aquí. Aquí puede estar pasando. Hay una labor diabólica cuando la palabra está siendo predicada. El diablo no le molesta que estén entreteniendo a la gente. Esos cuentacuentos para eso no le preocupa a él. Pero lo que le preocupa es cuando la palabra está siendo predicada. Cuando la palabra está siendo proclamada. Hay una labor diabólica allí. El diablo está pendiente para arrebatar la palabra. Todos están escuchando, pero hay algunos que tienen su corazón en otras cosas. En los transeúntes que están pasando por allí. Y la palabra se queda en la superficie. No entró. ¿Qué fue lo que dijo? A eso no importa. Y el diablo, como dice Lucas 8:12, quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. En ellos no entra la palabra. La perciben con sus oídos, pero no la retienen. Termina el servicio y se les olvidó todo lo que se habló. Porque el diablo quitó lo que podría darles vida para mantenerlos en ese estado de muerte. ¿Cómo reaccionas tú a la palabra? ¿Cómo reaccionas cuando el evangelio está siendo predicado? Cuando la palabra está siendo proclamada. ¿La retienes o la olvidas en el momento? Eso depende de cómo está tu corazón. Y eso puede ser una indicación de un corazón endurecido. Vemos el terreno poco profundo, versículo 20-21, la explicación del terreno poco profundo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. El terreno pedregoso, como decía, es común en los campos de Galilea y es comparado con los corazones superficiales. Al igual que el terreno que tenía una capa o que tiene una capa delgada de tierra que cubre la piedra y que mantiene la humedad por el hecho de la piedra, hace que la semilla brote rápidamente. Así pasa con los corazones superficiales. Estas son las personas que escuchan el mensaje con interés, no como los del camino, que no están atentos. Estos sí están atentos. Y casi al instante reciben el mensaje con gozo, como dice Marcos 4:16. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben como con gozo, pero no dan fruto. Ellos en el momento aceptan el mensaje, pero emocionalmente manifiestan una aparente fe que no pasa de ser una mera profesión que carece de realidad, es decir, que no es real. Son prontos para aceptar, muestran satisfacción por el mensaje, prometen cosas, pero no razonan en lo que dicen. Como dijo alguien, tragan sin masticar, por lo que no hacen una buena digestión. Esa clase de personas abundan el día de hoy. Se muestran gozosos por la enseñanza, hasta alaban al predicador, le dicen qué buen mensaje que predicaste, me edificó mucho.
agradecen por lo que se predicó, pero el mensaje no ha tenido cabida en ese corazón. Entró un poco, pero no lo suficiente para enraizarse. Quizás sienten el mensaje, pero este mensaje no se ha enraizado en el corazón para dar vida. Estos son profesantes cuyo entusiasmo dura poco. Se involucran en algo. Al inicio aparentan ser verdaderos creyentes, pero después comienzan a marchitarse, a secarse, porque su corazón tiene obstáculos que impiden que la palabra enraice. ¿Qué hace marchitar la semilla en esos corazones? Versículo 21 dice, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. No tienen raíz. No tienen raíz. ¿Y qué hace marchitar la semilla debido a que no tiene raíz? La aflicción o la persecución por causa de la palabra. Eso hace que ellos tropiecen, que se aparten. Así como la semilla brota pronto, pero se marchita con el calor del sol en un terreno pedregoso, los superficiales son marchitados por la aflicción o la persecución por causa del Evangelio. Tal vez cuando su familia le da la espalda, o sus amigos se burlan de su fe, o tienen que decidir entre su fe y su trabajo, se escandaliza y abandona su fe. Lucas nos dice que estos son los que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuándo se apartan? Cuando llega la prueba. Cuando llega la prueba. Aquí el Señor da por sentado que todos vamos a pasar por pruebas, que vamos a entrar en aflicciones, que quizá vamos a sufrir persecución por causa de nuestra fe, pero dependiendo del resultado ante la prueba, la condición del corazón va a ser evidente. Al corazón superficial, la prueba lo elimina, lo aparta, lo hace desistir de su fe. ¿Para qué? Para que vuelva al mundo. Tarde o temprano eso va a pasar. Como dice Lucas, creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, se apartan. Son como maleable en el progreso del peregrino, que se mostró muy interesado en seguir a Cristiano, entusiasmado por ir a la ciudad celestial, pero apenas cayó en el pozo de la desesperación, renegó de su decisión y se volvió atrás. A los superficiales la prueba les hará desistir de su fe. Es impresionante porque la Biblia dice que la prueba no hace eso en el verdadero cristiano. La prueba no hace eso en un verdadero cristiano. Dice Romanos 5, 3 al 5 que el cristiano puede gozarse en las pruebas por lo que ella hace en él. La prueba en el cristiano produce paciencia. La paciencia prueba el carácter del cristiano. Y cuando el carácter del cristiano es probado, afirma su esperanza en Cristo. Santiago también nos dice en Santiago 1, 2 al 4 que el creyente puede gozarse cuando se encuentra en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el propósito de la prueba. Sabe que su fe está siendo probada y que esa fe probada produce en él paciencia. Lo equipa y lo hace mantener firme para que no le falte cosa alguna. Pero a los profesantes, a los nominales, es decir, cristianos de nombre, las pruebas causan otro efecto, lo apartan de la fe. Como alguien ha dicho, las pruebas y las dificultades son los mejores elementos para dejar en la iglesia a los verdaderos cristianos. Aunque lamentablemente en el día de hoy es difícil y más engañoso para los profesantes, porque fácilmente los profesantes andan de iglesia en iglesia, se cansan de esta y se van para otra donde se sienten mejor, donde el calor de las dificultades o los roces con los demás no los azoten demasiado. Pero eso lo vamos a ver cuando expliquemos la parábola del triple cizaña. Pero déjame preguntarte, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en ti?
¿Qué ha hecho la prueba en ti? ¿Qué está haciendo la prueba en ti? ¿Qué decisiones estás tomando en cuanto a esa profesión que has hecho si te estás sintiendo probado? No me gusta cómo ese predicador predica, me voy para otro lugar. Otro terreno. Los que tienen el corazón ocupado con maleza espinosa. Ese terreno parece bueno, pero en su interior se alojan troncos y raíces espinosos, de espinos. Y como tal tampoco da fruto. En ese terreno la semilla brota, pero al brotar también los espinos, y como la hierba mala siempre ha estado ahí, crece más rápido, ahoga la buena semilla. Este terreno es comparado con los corazones llenos de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas. Ellos están llenos de las preocupaciones del mundo, de los placeres, de ser alguien en la vida, de ser famoso, de ser importante. Están afanados por estas cosas que no tienen espacio en su corazón para meditar tranquila y profundamente en la palabra del Señor. No tienen espacio. Están llenos de eso, de los afanes del mundo. La ansiedad por los negocios, por el placer, por la vanagloria de la vida, llena esos corazones. Y lo que capta de la palabra es sofocado y se pierde. Y se pierde. Otra cosa que llena el corazón de estas personas, dice la Biblia, que es el engaño de las riquezas. No me malentiendan, las riquezas no son malas en sí mismas. Lo malo es ser engañado por ellas, poniendo la confianza en ellas, convirtiéndolas como el propósito principal de nuestra vida. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:9 que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, es el amor al dinero, el cual, por codiciarlo, algunos se extraviaron de qué? De la fe. Ahí está, se extraviaron de la fe. La confianza en las riquezas es un engaño, porque algún día se les va a ir de las manos. Al cielo o al infierno no van a llegar con riquezas. No van a llegar allí no hay lugar para eso. Ese es el engaño. En ese engaño están ricos y pobres. Los pobres son engañados pensando que si fueran ricos van a ser felices. Y están tan afanados por eso que su corazón está tan ocupado que no hay lugar para el evangelio. Y los ricos son engañados pensando que si tienen más van a hallar mayor satisfacción, pero no tienen contentamiento y no tienen tiempo para meditar en la palabra. Son como el rico insensato que pensó que con todo lo que tenía, de ahí en adelante se iba a recrear por el resto de su vida. Pero esa vida le fue quitada esa misma noche, engañado por las riquezas. Son corazones llenos de los afanes de este mundo y las riquezas que ahogan la palabra. Mi amigo, ¿qué te afana? ¿Qué te afana? ¿Qué atesoras en tu corazón? ¿El deseo por las riquezas? ¿O el deseo por saber más del Señor? ¿Qué te afana? Eso muestra lo que hay en tu corazón. Pero parte cayó en buena tierra. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay algo implícito en esta parábola, y es que el buen terreno fue preparado para recibir la semilla. Los que sabemos algo de siembra entendemos esto. La tierra debe ser preparada. Si usted coge una buena semilla, por buena que sea, y se va para un terreno donde parece que es buena tierra, pero no la aras, no la arreglas, y tiras la semilla y no se va a perder. Se va a perder. Así es el corazón del hombre. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso
y perverso, Jeremías 17:9. ¿Qué es una guarida del mal? Mateo 15:19. Por tanto, cualquiera puede pertenecer a cualquier clase de terreno que ha sido descrito anteriormente. Todos nosotros estamos en ese terreno. Tal vez el endurecido, tal vez el pedregoso, tal vez el lleno de espinos, pero Dios preparó el corazón. Por eso el corazón es comparado con, esta clase de corazón es comparado con la buena tierra. Una tierra arada, una tierra despedrada, una tierra desmalezada. De manera que no se pierden las semillas que se sembró. 3 características de estos corazones. A diferencia de el terreno duro, oye y entiende, pero a diferencia de los terrenos pedregosos y espinosos, da fruto. Da fruto. Ellos oyen, estos son los que oyen porque tienen interés de oír. Entienden porque reflexionan sobre lo que oyen, obviamente por la gracia de Dios, y dan fruto. ¿Por qué? Porque obedecen la palabra que reciben. Ahora es interesante que no todos los corazones receptivos dan la misma cantidad de fruto. Leemos que la semilla en la buena tierra, una da 30, otra da 60 y otra 100 por 1. Pero hay una característica evidente que hay presente en las 3 clases de terreno, y es que todo da fruto. Así los corazones receptivos son los que oyen y entienden el mensaje, llevan al corazón la palabra, la meditan, le dan mente a la palabra, la obedecen, llevándola a la práctica en sus vidas. Y aunque no dan la misma cantidad de fruto que los demás, lo que es evidente es que dan fruto. Dan fruto. Mis hermanos, la Biblia dice que la salvación de principio a fin es de Dios. Eso dice Jonás 3:9. La salvación es del Señor. Dios es quien convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Eso lo vemos en Ezequiel 36, 26 y 27. Y eso ocurre cuando el hombre es convencido de pecado, de justicia y juicio por medio del Espíritu Santo, como leemos en Juan 16, 7 al 8. Es Dios quien ablanda el corazón para que la palabra fructifique. Pero todos son responsables. Todos los que escuchan son responsables. ¿Por qué? Porque todos oyeron. Todos escucharon. Si tú estás aquí y me estás escuchando, a menos que seas impedido del sentido del oído, pero me estás escuchando, ya te hace responsable. Tome la decisión que tomes. Tú eres responsable. Y un día vas a tener que responder a Dios por el evangelio que escuchaste. Todos oyeron, pero no prestaron interés por razones distintas. Algo que vemos aquí, importante también, es que el problema no está en la semilla, tampoco está en el que siembra. Todos debemos sembrar fielmente el evangelio, los cristianos. Los cristianos debemos predicarlo, debemos esparcirlo, pero el punto crítico está en el corazón de las personas. Por eso debemos orar persistentemente, por eso debemos orar constantemente al Señor, para que Él abra el corazón de los que escuchan, para que la palabra fructifique. Porque Él es quien puede cambiar los corazones. Pero nosotros debemos predicar fielmente el evangelio y orar para que la poca receptividad del mensaje no nos lleve a caer en la tentación de diluirlo, de potabilizarlo, de hacerlo al gusto de la gente. Debemos orar como Pablo pedía que oraran por él a los colosenses, para que predicara lo que debía predicar, que manifestemos el evangelio como debemos hablar, pero no presionado, porque muchos no van a escuchar. El problema no está en la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser inalterada.
debe ser pura. El problema está en el corazón. Hay muchos que están buscando mensajes que les guste. Nosotros no estamos para darle gusto a nadie, estamos para predicar la palabra, porque descansamos en que la efectividad no está en la habilidad persuasiva del predicador, sino en la palabra. Y el corazón es el problema, no es la palabra. Tampoco es el predicador. Tampoco es el predicador. Teniendo claro que estos tipos de corazones van a estar presentes en todo tiempo, debemos descansar en ser fieles a la predicación del Evangelio. No importa que no nos escuchen. Mire, hoy el Evangelio está siendo potabilizado. Hoy ya no se predica el Evangelio. ¿Sabe qué se presenta? Dramas, obras de teatro, números. Los supuestos pastores y predicadores ya quitaron el púlpito, ahora tienen escenografía. Ahora ya no tienen la Biblia en el púlpito ni en la mano. ¿Sabe qué hacen? Se pasean como pavos reales contando una buena historia. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la palabra. Pero es que el problema no está en la palabra. El problema está en el corazón. En el corazón. Esta palabra nos ayuda a que nos evaluemos. Cada uno se evalúe cómo recibe la predicación de la palabra. ¿La retienes? ¿Te interesa saber más de la palabra? Voy a ir y voy a escuchar más predicaciones de la parábola del sembrador en esta semana. Voy a llamar al pastor que me recomiende buenos predicadores para escuchar más predicaciones, así poder conocer más de esta parábola porque quedé iniciado. ¿O no te interesa? ¿Te da igual? O tal vez tomas la decisión, sí, pero mañana cuando tienes que ir a trabajar y te pidan, ¿y a ti qué te pasa? Mira esta música buena que está sonando. No pasa nada, venga. Vivamos feliz de la pelota y juntos, ya se nos olvidó lo que está atrás. En lo que llevas de haber profesado fe en Cristo, ¿has dado fruto? ¿Has dado fruto? ¿Puedes decir que estás dando fruto? No necesariamente tiene que ser como el hermano más piadoso, pero ¿cómo vas en relación con el pecado? ¿Cómo vas en relación con el pecado? ¿Sigues justificando tus conductas pecaminosas? Eso puede ser una manifestación de un corazón pedregoso o espinoso. Hay una diferencia muy notable en el primero y en el cuarto terreno, pero no así con los terrenos intermedios. Eso parecieron que sí, pero en el tiempo van quedando en el camino, van siguiendo otros rumbos, otros caminos, porque sabe que no edificó la semilla. Pregúntate tú, ¿qué fruto estás dando? ¿Estás fructificando en verdad? ¿Cómo es tu receptividad y obediencia a la palabra? Después de tanto tiempo, ¿ya no quieres la predicación bíblica sin historietas? ¿Chistes? ¿O llevas tiempo profesando fe en Cristo, pero no te interesa una predicación profunda de la Biblia? Eso puede mostrar la condición de tu corazón. Fíjense lo que significa esta palabra. No es solamente una historia común, sino revela verdades profundas de la recepción del mensaje del reino. Hay una sola forma de recibir el mensaje, y es con un corazón receptivo, es con un corazón humilde. Bienaventurados los pobres en espíritu, es reconocer que soy pobre en espíritu y que necesito esa palabra. Eso es cómo está tu corazón. Eso nos muestra esta palabra. Dependiendo de la receptividad del mensaje, se va a manifestar cómo está el corazón. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por este tiempo, por
tu palabra. Oh Señor, nosotros aquí podemos ver que había mucho velado en esa historia. Y que por la gracia, por tu gracia, Señor, tú la explicaste a tus discípulos. Y el hermano Mateo quiso, o inspirado por el Espíritu Santo mejor, como dice 2 Pedro 21, dejó su explicación, lo mismo Marcos y lo mismo Lucas, para que nosotros entendiéramos estas grandes verdades. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón. ¿Cómo es la receptividad de esa palabra, de la palabra de Dios en nosotros? Y determinar qué clase de terreno somos. Señor, y si hay alguien aquí que tiene un corazón endurecido, que tiene un corazón lleno de obstáculos, que quizá asiente y recibe la palabra con gozo, pero después se va y vuelve al pecado, a su vida. O aquellos que están tan afanados por ser importantes, por ser famosos, o por ganar riqueza, Señor, que no tienen tiempo para meditar, Señor, muéstrales su corazón, Señor, y atráelos a Cristo, por favor, Señor. Quita esos obstáculos, ablanda ese corazón endurecido. Quita ese obstáculo, muéstrale a esa persona su pecado para que a través del arrepentimiento quite ese pecado y la palabra pueda fructificar, Señor. Aquellos que están afanados por el engaño de la riqueza, Señor, llevarles a entender que la avaricia es un pecado, que la avaricia es un ídolo del corazón, que necesita ser erradicado de ese corazón para que la palabra dé fruto. Y aquellos, Señor, en que la palabra ha dado fruto, Señor, ayúdanos a desear más, a fructificar más, a crecer más en el conocimiento del Señor y a ser evangelistas fieles, a ser proclamadores del Evangelio fieles, a ser sembradores fieles para la gloria de tu nombre, porque lo pedimos en Cristo Jesús.